Cuando viaja aparece siempre el tío Daniel. Cuando no viaja, aparece a Rita, su entorno más cercano, que es su padre, su madre, su hermano pequeño, esas ranas sabias a las que va a pedir consejo, que al final yo lo escribí, se me ocurrió, pero luego, reflexionando a posterior, yo creo que representa un poco el papel, lo he dicho antes, de ese consejo de ancianos, ¿no? Que aparece en la literatura clásica, antiguas civilizaciones, que yo conocía a través de literatura o de películas también, ¿por qué no decirlo, ¿no? De cómic, ¿no? Que es el bagaje que vas juntando. Yo creo que esas ranas sabias hacen ese papel, ¿no? De los ancianos, ¿no? Que se veían incluso en nuestra cultura hace años, ¿no? Que ahora se ha ido perdiendo, ¿no? Ese consejo de ancianos al que recurrir. Y eso es, y también pues la pandilla, su pandilla del entorno donde vive, de su barrio, por así decirlo, de Rita. Ocurre que en este libro también es diferente, porque además aparece un coprotagonista. Rita va a tener el primer plano, pero con Nikolai, con otro niño que va a ser un poco el contrapunto, ¿no? Rita tentada ahí de morder la golosina, de seguir la golosina y de subirse a esa ola, un poco de la trampa, y en el otro lado pues la ingenuidad, ¿no? Y esa ingenuidad tal vez que Rita ha mostrado en otros libros, que aquí ella sigue siendo ingenua. Lo que pasa es que esa fuerza, que es muy humana, porque la vemos todos los días, y que igual también yo la he vivido cuando era niño, podemos haberlo vivido todos, y que yo igual también viene de mi experiencia, de querer ser el mejor, siempre, en todo momento, y de exigirte a ti muchísimo más, igual más de lo que puedes dar.